parece, a ver si vos me reforzás, es una diferencia entre los dos derechos humanos que se invocan, aunque es uno solo. Cuando se habla de derechos humanos, por lo que el Estado hace desde el totalitarismo, desde la dictadura, implica que el Estado es superior a todo lo demás. No se juzga a sí mismo el Estado, condena, mata, encarcela, y no hay forma, no hay abogado que pueda resolver eso, porque están extinguidas todas las condiciones para salvar a los que condenan ese terrorismo de Estado. En el caso de los derechos humanos que no se cumplen en las sociedades democráticas, sean populares o lo que fuere, no hay represión. No se mata a la gente, a los estudiantes que tienen derecho a salir y todos hablan de lo que está ocurriendo. Son derechos humanos que están en el aire, tienen derecho a expresarse. Que se cumpla o no con esos derechos es un tema político, un tema de actores sociales, pero no es un tema parecido a aquel en donde no hay ninguna defensa porque es el Estado el dueño de la verdad. Creo que esta es la pequeña aclaración que hay que hacer. Y el otro olvido cuando hablan de este tema de los derechos humanos. ¿Por qué qué es esto de exigirle solo al gobierno derechos humanos? Hay que exigirle derechos humanos a los patrones, a los empresarios, a los comerciantes, a ellos hay que exigirle también. El derecho a la vivienda, a ellos también, el derecho al salario digno, también a participación en las ganancias que está en la Constitución, a los empresarios. ¿Por qué no hablan ellos en contra de los empresarios diciendo a ver qué pasa con el 40% de los trabajadores que no están regularizados? Lucas. ¿Sabes que Caparrós tiene una tesis que me parece brillante, que le llama el honestismo, que es priorizar la cuestión moral por encima de la política, ¿no? Entonces, de ese modo cuestiona lo que fue la Alianza, lo que es hoy en día Carrió. O sea, él cuestiona el honestismo. Sí, cuestiona el honestismo, pero por eso mismo llama la atención este motivismo, ¿no? Es decir... ¿Pero qué es el honestismo? No entendí. El honestismo le llama Caparrós a quienes ponen la cuestión moral por encima de la política. Entonces, la apelación moral, es decir, como tal es un chorro, todo lo que haga está mal, ¿no? Ajá. Y a su vez, me llama la atención que sea justamente Caparrós el que haga esta especie de motivismo. Es decir, que en un análisis psicológico bastante berreta, porque veo en la televisión a una persona, en este caso la presidenta, y le deduzco cuáles son los motivos psicológicos y entonces por eso estoy en contra de lo que está haciendo. O sea, la ecuación sería, yo estoy en contra de lo que vos hacés porque tus motivos son contrarios a los míos. Ahora, ¿qué pretendo entonces? Que vos hagas lo contrario de lo que estás haciendo para que seas fiel a tus verdaderos motivos que conozco yo, de modo tal que yo pueda estar en contra tuyo. ¿Se entiende? Porque... Sí. Bueno, ¿sabes qué? Caparrós es un opositor evanescente. Lo he pensado. Es evanescente. Te das cuenta que no tiene confirmación de su oposición. Es una oposición fina. Ahora, más allá de Caparrós pobre, yo pensaba en parlamentariamente, ¿no? O a nivel del Congreso, en Proyecto Sur, en Libres del Sur, que más o menos es el espacio político que expresa esto, ¿no? Esta profunda desconfianza en el kirchnerismo. Yo creo que ya hay sobradas pruebas, ¿no?, de que los une y es mucho más fuerte en ellos el sentimiento antikirchnerista que sus objetivos centroizquierdistas, en realidad. Porque, por ejemplo, acaban de votar, de acompañar a la derecha en la distribución, a qué comisiones se gira el proyecto de declarar como servicio público el papel, que se supone que eso conduce o colabora o coadyuva a los derechos humanos del 2010, y sin embargo, ese espacio político no parece interesado en ese derecho humano y acompaña a la derecha. Entonces, finalmente, el no fundamento termina siendo el fundamento de la derecha, que también es un no fundamento porque no confiesan que son de derecha. Y finalmente, ¿qué es lo que hay? Es un modelo frente a mucha gente que cacarea. ¿Loaini? Sí, citando a John William Cook, creo que Caparrós se pone en un lugar de intelectual. Y decía John William Cook, los intelectuales escriben el trazo grueso de la historia, mientras que el dirigente político resuelve aquí y ahora. Entonces hubiera sido muy importante que Caparrós, que fue uno de las plumas de crítica de la Argentina,
se hubiera quedado bancando el conflicto de los compañeros, con los compañeros trabajadores que están todavía bancando el conflicto, y él se fue porque seguramente se recicla. Entonces eso sería mucho más importante, ponerse del lado de los laburantes y no escribir el trazo grueso de la historia y resolver aquí ahora. Y sobre todo, cuando está en juego el laburo de esos compañeros que probablemente les cuesta reciclarse, aunque en este modelo confío que se van a reciclar, pero a Caparrós le resulta muy fácil. Lito, ¿por qué pensás que nos irrita más por ahí escuchar a Caparrós diciendo esas cosas que a Grondona, que dice cosas peores a lo mejor? Porque supuestamente el chabón tiene como un pasado un poco más respetable, yo qué sé, entre comillas. También me puso un poco... le presté atención a los pocos juegos por estar de acuerdo. O sea, como que a todos, y lo generalizo, un montón de personas, inclusive cuando te invitan a 678, decís, yo voy ahí porque estoy totalmente de acuerdo, porque es como que estás sentado acá en el oficialismo, digamos. Eso es lo que sienten un montón de artistas, por lo menos, cuando te invitan acá. Muchas veces yo estoy, no me hace como Caparrós, estoy más o menos de acuerdo, no, estoy de acuerdo con un montón de cosas realmente, pero también me doy el derecho de aceptar propuestas artísticas de otros gobiernos con perfiles completamente distintos. Yo he hecho un montón de eventos para ciudad, dirigí un sello de San Luis que hice discos que para mí son divinos y me dieron la libertad para hacer porque es lo único que pido como condición. Y no se me mueve un pelo. Yo creo que estoy en democracia, uno está con el derecho de poder elegir ese tipo de laburos y aceptar ese tipo de propuestas. Pero lo que nos cuesta decir estamos de acuerdo es tremendo. El tipo dice está de acuerdo pero no se la banca, o por ahí no está de acuerdo, pero es como que nos cuesta muchísimo y es un ejercicio que yo personalmente estoy haciendo, estoy tratando de pasar esa barrera, ¿no? De poder decir públicamente que estoy de acuerdo con un montón de cosas y de hecho, bueno, a mí me invitaron como 4 veces aquí y yo estaba como... fundamentalmente lo que pensaba era que no iba a hacer un buen papel, porque creo que hay que tener un montón de información que yo no tengo y ideas generales que yo tampoco tengo, soy como un especialista en nada, pero nada, inclusive ayer les propuse de venir con un piano y opinar desde el piano. Dice, no, déjate de joder, tenés que hablar, bueno. Lo que estás diciendo me parece que nos alienta a nosotros, a todos, me parece, además de sincero, es explicativo. Y pensaba, si querés te doy un consejo, así me hago el viejo. Por favor. La idea anterior a esta época, lo hablamos con Sandra anoche, o antes de anoche, no recuerdo bien, la idea era que el gobierno es el poder. Entonces, ser opositor al gobierno, que es el poder, te hace de una elegante inteligencia. Sos un rebelde que te opones a ese poder, ¿sí? Pero ahora el poder no es el gobierno. Entonces te digo que vos no venís acá como oficialista del gobierno, sino como contrario de grupos hegemónicos, contrario a los que no quieren los derechos humanos, contrario a los que quieren sembrar una economía de exclusión y enfriamiento de la economía para que no haya trabajo. Entonces vos venís como contrario a eso. Perfecto. Olvídate del oficialismo. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que el gobierno también es el poder, ¿no? O sea, no es que no lo tenga, sino que están los poderes fácticos, ¿no? Los que han gobernado sin que nadie los eligiera durante muchas décadas. Pero a mí me parece muy interesante la palabra, como para repesarla, oficialista, porque es una palabra con la que nosotros nos han corrido desde el año pasado, es una mochila que llevamos sobre nuestras espaldas y es una palabra que tiene una carga en sí misma que por ahí resuena cuando se la dice porque suena como a insulto o suena como acusación. Exacto. Y en realidad no significa más que el hecho de estar de acuerdo con un gobierno democráticamente elegido. Perfecto. Y el hecho de que hubo una mayoría de la que resultó electa esta presidenta. Hay una trampa discursiva en el hecho de que la mayoría se considere insultada por el hecho de ser mayoría. Hay que zafar de esa trampa. Pero existe. Claro que existe. Juegan con eso. Bueno,